Cuando alguien que amamos se va, no se lleva todo consigo. A veces lo que permanece no es solo un objeto, es una sensación, un eco suave, un suspiro invisible que queda atrapado en una bufanda, un libro, una taza rota que nadie se atreve a tirar. Quizás tú también lo sientes, ese pequeño temblor al abrir un cajón donde yace su reloj, ese nudo en la garganta cuando, sin querer, tropiezas con una fotografía antigua. No puedes explicarlo, pero dentro de ti duele. Y no solo por lo que ya no está, sino por lo que aún vive en lo que quedó. Edgar Cayce, ese hombre que hablaba desde un lugar más allá del tiempo, solía decir que todo lo que tocamos lleva una parte de nuestra energía vital, como si cada cosa, por simple que parezca, tuviera memoria, memoria del alma. Y es por eso que hoy, más que hablar de objetos, queremos hablar de vínculos, de hilos invisibles que siguen latiendo entre el mundo visible y el mundo del alma, de la importancia de tratar lo que queda con la misma reverencia con la que honramos lo que fue. Este no es un video más sobre el duelo, es un susurro, un espacio sagrado, una pausa, para que puedas mirar lo que quedó con otros ojos, con ojos del alma. Hoy vamos a explorar qué es lo que nunca deberíamos hacer con las pertenencias de un ser querido fallecido, según las enseñanzas de Edgar Cayce. Pero más allá de lo que está bien o mal, hablaremos de respeto, de cierre, de cómo tocar lo que amaron, sin herir lo que somos. Porque quizás lo que quedó no es solo un objeto, quizás es un puente, uno que todavía puede guiarte hacia lo eterno. Y así, en ese silencio que dejan las cosas queridas, comenzamos a escuchar lo que no se dice con palabras. Hay un saber que no se aprende en los libros, ni se mide con instrumentos. Es un saber que se siente en la piel, en los sueños, en los silencios. Quizás alguna vez abriste una caja de recuerdos y sentiste que el tiempo se detenía, o tocaste una prenda de alguien que ya partió y de pronto fue como si él o ella aún estuviera allí. No era solo nostalgia, era presencia, una vibración sutil que te envolvía sin saber por qué. Según Edgar Cayce, los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana no son mudos. Absorben, conservan, reflejan. Todo lo que tocamos, ropa, libros, muebles, anillos, guarda parte de nuestra energía vital, como si la materia fuera un lienzo donde el alma deja huellas invisibles. Cayce decía que no somos solo cuerpo ni mente, sino un campo de energía en constante interacción con el mundo. Y ese campo, lo que algunas tradiciones llaman aura, otros llaman espíritu, y algunos simplemente energía, se adhiere a lo que tocamos con intención, con amor, con dolor. En ese sentido, una manta puede ser más que una manta. Puede ser calor acumulado de una presencia tierna, puede ser consuelo o puede ser peso. Muchas personas, sin conocer las enseñanzas de Cayce, lo intuyen por experiencia. Dicen que no pueden dormir sobre la cama del abuelo fallecido, o que una joya heredada les provoca ansiedad, o al contrario, que abrazar una camisa antigua les da paz. ¿Y si esas sensaciones no fueran imaginarias? ¿Y si esos objetos todavía portaran fragmentos sutiles de la energía de quienes los usaron? Cayce creía que sí, que incluso después de la muerte, la vibración de un alma puede quedar entrelazada con las cosas que amó, que temió, que usó para expresar su identidad en este mundo. Por eso no es trivial lo que hacemos con esas pertenencias. No es indiferente si las guardamos, si las regalamos, si las tiramos en una bolsa apurada. Porque hay objetos que confortan, pero también hay objetos que inquietan, y no por superstición, sino por resonancia. Así como una melodía puede alterar nuestro ánimo, una prenda puede contener emociones atrapadas. Una fotografía puede ser espejo de un amor inconcluso. Un mueble puede cargar la energía de años de enfermedad, de pensamientos no dichos, de lágrimas contenidas. Y aquí, entre la ciencia del alma y el misterio de la materia, nace una pregunta sutil. ¿Estamos preparados para percibir lo que los objetos callan? ¿Podemos relacionarnos con lo que quedó como quien se acerca a un altar, no a una simple cosa? Muchos relatos coinciden. Personas que sienten escalofríos al abrir un armario de alguien fallecido,
o que sueñan reiteradamente con el mismo objeto, como si ese objeto aún quisiera ser reconocido, liberado, comprendido. No se trata de fetichismo ni de miedo, se trata de atención, de sensibilidad, de entender que todo vibra y que algunas vibraciones no desaparecen solo porque ya no hay cuerpo. Kayse no fue el único en decirlo. En tradiciones tan antiguas como la egipcia, se creía que ciertas posesiones conservaban el Ka, una parte del alma. En el budismo tibetano, se limpian los espacios del fallecido con cantos y sahumerios, porque se reconoce que el alma necesita cerrar sus lazos con la materia. Y en nuestra cultura, aunque más racional, aún persistimos en gestos que hablan sin saberlo. Guardamos el perfume, la carta, la bufanda, como si una parte del alma siguiera allí, y tal vez siga. La ciencia moderna, por su parte, empieza a abrir puertas. No puede medir la vibración de un anillo cargado de amor o de dolor, pero sí sabe que todo, absolutamente todo, vibra, que la materia no es sólida, sino una danza de partículas, que nuestros pensamientos emiten ondas, y que las emociones también se graban en el cuerpo, y quizás también fuera de él. En los laboratorios de física cuántica se habla de entrelazamiento, de cómo dos partículas que estuvieron juntas siguen conectadas, aunque se separen por distancias infinitas. ¿Y si eso también ocurre con las almas? ¿Y si ocurre con sus objetos? Quizás por eso hay quienes no pueden separarse de una fotografía durante años, o sienten la necesidad de besar una prenda, como si aún pudieran recibir algo de lo que fue. Y aquí nace una comprensión más profunda. No estamos locos por sentir lo que sentimos. No estamos exagerando por llorar frente a un cajón. Estamos recordando que el amor no se apaga con la muerte y que las cosas a veces siguen hablando en su lenguaje silencioso. Este conocimiento nos prepara para algo más importante: saber cómo actuar con conciencia cuando llegue el momento de soltar, conservar o transformar lo que quedó. Y es allí, en ese umbral entre el respeto y el desapego, donde se dibuja el siguiente paso. ¿Qué es lo que nunca deberíamos hacer con las pertenencias de un ser querido que partió? A veces, el dolor quiere silencio. Otras veces, el dolor quiere prisa. Y en ese torbellino que sigue a una pérdida, muchas personas sienten una urgencia por vaciar habitaciones, sacar ropa, regalar lo que fue de quien ya no está, como si al borrar los rastros se pudiera borrar también la ausencia. Pero, según Edgar Cayce, hay algo que nunca deberíamos hacer: deshacernos de las pertenencias de un ser querido sin conciencia, sin un gesto de cierre, sin un acto que honre el vínculo que alguna vez existió, porque aunque el cuerpo ya no esté, el alma aún puede estar cerca, no para poseer, no para aferrarse, sino porque todavía hay resonancias que no se han disuelto, fragmentos de historia, de identidad, de amor que siguen vibrando en lo que quedó. Tirar, regalar o ignorar objetos importantes sin despedida puede provocar más que culpa. Puede generar una sensación de vacío inexplicable, como si algo en nuestro interior hubiera sido arrancado con violencia. Muchas personas no logran entender por qué, semanas o meses después de haber vaciado una casa, se sienten emocionalmente inestables, tristes, desorientadas. Y no es casual. Según Cayce, el alma humana tiene la capacidad de mantenerse vinculada a los espacios, a los rostros y también a las cosas. Y cuando alguien parte, no siempre lo hace completamente. A veces necesita que los vivos le ayuden a soltar, a cerrar, a entender que ya puede seguir su camino. Cuando tiramos sus cosas sin intención, sin agradecer, sin una palabra mental dirigida a ese ser, podemos romper algo más que una rutina. Podemos interrumpir un proceso sagrado de despedida. Cayce advertía que actuar desde la negación del duelo, ese mejor no pensar, mejor hacer todo rápido, puede tener consecuencias. No porque sea un castigo, sino porque el alma humana necesita rituales, necesita pausas, símbolos, significados. Y deshacerse de lo amado sin meditarlo es como cerrar un libro a la mitad, como irse sin decir adiós, como perder la oportunidad de sanar. Muchas personas relatan que, tras donar sin pensar las cosas de su madre, su padre o su pareja fallecida,
Comenzaron a tener sueños inquietantes. Otros sintieron una pesadez inexplicable en la casa, o comenzaron a preguntarse en medio de la noche si hicieron lo correcto. ¿Y si esas sensaciones fueran la forma en que el alma, tanto la nuestra como la del que partió, nos pide un cierre más consciente? Porque lo espiritual no siempre se manifiesta como luz o revelación. A veces se presenta como una inquietud persistente, como un objeto que aparece una y otra vez, como una sensación de que algo falta. Quizás te pasó. Decidiste regalar toda la ropa, pero algo en ti no podía soltar aquella bufanda. O limpiaste la casa, pero no pudiste tocar el escritorio. No es debilidad, no es apego irracional, es que tu alma sabe que cada objeto tiene una frecuencia y que algunos requieren ser despedidos, no solo eliminados. En culturas antiguas, esto era sabido y respetado. No se tocaban las pertenencias de los muertos durante días. Se hacían oraciones antes de mover cada cosa. Se quemaban algunas con hierbas sagradas o se enterraban junto con palabras, como si se entregara un mensaje. Kayse no pedía grandes rituales. Sugería más bien actos íntimos y sinceros, tomar cada objeto y decirle gracias, colocarlo en las manos del recuerdo antes de dárselo al olvido, sentir si aquello que tocamos nos da paz o nos pide espera, porque no todo lo que queda debe ser conservado, pero todo lo que queda merece ser mirado con el corazón. La prisa puede ser enemiga del alma, y aunque vivimos en un mundo donde lo material parece reemplazable, hay cosas que no son solo cosas. ¿Quién no ha sentido que un anillo tiene algo más que metal? ¿O que una carta guarda una emoción suspendida en el tiempo? No es superstición, es sensibilidad. Y es esa sensibilidad la que Kayse defendía. La capacidad de percibir la sacralidad de lo cotidiano, de tratar cada gesto como una oportunidad de comunión con lo invisible. Así que si estás atravesando un duelo, o si aún conservas objetos que no sabes cómo soltar, quizás hoy no sea necesario tomar una decisión. Quizás solo sea el momento de escuchar. Escuchar lo que esos objetos te hacen sentir. Escuchar si dentro de ti hay una voz que dice, aún no es tiempo. Y cuando llegue el momento de soltar, que no sea desde el olvido, sino desde el respeto. Que no sea una huida, sino una entrega. Porque cuando actuamos desde el alma, todo encuentra su lugar, incluso lo que ya no está. En el próximo capítulo, daremos un paso más profundo. Cómo liberar las pertenencias con amor y cuidado, como si estuviéramos acariciando un último adiós. Hay formas, ritos silenciosos, y Kayse dejó pistas que aún hoy pueden guiarnos. No todo duelo se vive con lágrimas. Algunos se viven en silencio, de pie, delante de una caja abierta. Una caja llena de objetos que ya no respiran, pero que aún parecen mirar. Hay una sabiduría antigua en saber soltar, pero soltar no es lo mismo que desechar. Soltar, cuando se trata de las pertenencias de alguien que amamos, es un acto íntimo, un rito invisible, donde lo más importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Edgar Kayse lo decía con claridad: el alma continúa, incluso cuando el cuerpo ha cesado. Y en ese tránsito entre planos, la energía de lo que fue vivido sigue resonando. No para atormentar, no para aferrarse, sino porque hay vibraciones que aún buscan ser comprendidas, agradecidas, liberadas. Por eso, Kayse sugería algo muy sencillo y a la vez muy profundo: tratar cada objeto del fallecido como si aún llevara parte de su alma. No se trata de convertir la despedida en una ceremonia grandiosa. Se trata de devolver al alma, con amor, lo que una vez la acompañó. Y ese proceso puede hacerse con gestos suaves, casi imperceptibles, pero cargados de intención. Muchas personas, sin saberlo, ya hacen estos ritos silenciosos. Se sientan en el suelo frente al ropero y hablan en voz baja. Colocan las prendas sobre la cama una por una y las doblan como si doblaran recuerdos. Se toman un instante para oler, acariciar, llorar, y en ese gesto ya están diciendo adiós. Kayse hablaba del poder de la oración como herramienta de transformación energética. No necesariamente una oración religiosa, sino una palabra interna, dirigida con el corazón, un gracias que nace desde dentro, un
te dejo ir, que sana sin gritar. Imagina este acto: tomar una prenda que perteneció a alguien que amaste, sostenerla con ambas manos, cerrar los ojos y en silencio decirle al alma: gracias por tu vida, gracias por el amor que quedó aquí, te libero y me libero, con gratitud y ternura. Eso es más que un gesto, es una despedida sagrada. Hay personas que encienden una vela, o colocan música suave, o perfuman la habitación con lavanda o sándalo, no porque lo dicte una tradición, sino porque su alma lo pide. Y el alma sabe cómo sanar. El silencio también es una herramienta poderosa, no el silencio del vacío, sino el que permite escuchar lo sutil. Cuando te sientas frente a los objetos de quien partió, deja que el silencio te envuelva. Permite que, sin esfuerzo, surjan sensaciones, imágenes, recuerdos. Es posible que sientas que algo dentro de ti responde. Una certeza, una señal, una sensación de paz, o de que aún no es momento de soltar. Hay objetos que parecen pedir quedarse un poco más, y hay otros que casi susurran: puedes dejarme ir. Escuchar esa diferencia es un acto de amor. Algunas culturas han preservado estos gestos a través del tiempo. En el Japón antiguo, por ejemplo, se rendía homenaje a las herramientas gastadas. Un cuchillo que ya no cortaba no se tiraba con desprecio. Se envolvía, se agradecía, se enterraba como si hubiera tenido alma, porque en cierto modo, todo lo que ha sido parte de nuestra vida, la ha vivido con nosotros. Kaise también hablaba de la intención como fuerza limpiadora. Si decides donar algo, hazlo con intención pura. Di en tu corazón que este objeto lleve paz a quien lo reciba, que la energía que contiene se transforme en luz. Puedes incluso tocarlo con una mano abierta y visualizar una luz blanca envolviéndolo. No necesitas verlo para saber que funciona. La energía sigue a la intención, y la intención consciente transforma lo que toca. También puedes crear un pequeño altar de despedida. No necesita ser elaborado. Quizás solo un espacio con una fotografía, una flor, una vela encendida, y frente a él, hacer el acto de liberar. Nombrar en voz baja lo que dejas ir, lo que aún te duele, lo que estás dispuesto a entregar al tiempo y al amor. Hay quienes escriben cartas, palabras que nunca se dijeron, cosas que quedaron pendientes, y luego queman esa carta, dejando que el humo suba, como una oración sin religión. Otros prefieren enterrar un objeto pequeño en un lugar querido, no como un olvido, sino como una semilla, una forma de decir: aquí dejo lo que fue, para que florezca lo que viene. Cada alma tiene su lenguaje. Lo importante no es el método, sino la conciencia. No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Porque cuando tratas lo que quedó con respeto, no solo estás honrando a quien partió, estás honrando a la parte de ti que aún lo ama, a la parte de ti que necesita sentir que nada fue en vano, que el amor sigue, que el vínculo se transforma, pero no desaparece. En el próximo capítulo exploraremos algo aún más delicado: los objetos que no deberían mezclarse con lo cotidiano. Kaise advirtió que ciertas pertenencias, si no son tratadas con cuidado, pueden interferir en nuestra energía vital. Y hay formas suaves y respetuosas de discernir qué conservar y qué no. Hay cosas que heredamos sin saber que no solo contienen materia, sino memoria. Una joya que llevamos para no perderla. Un reloj que ponemos por costumbre. Una manta que usamos porque aún está buena. Pero, ¿y si esos objetos no fueran tan neutros como creemos? Edgar Cayce advertía que algunas pertenencias no deben integrarse al uso cotidiano sin un proceso profundo de limpieza espiritual, no por superstición, sino por respeto, por reconocimiento de que hay vibraciones que permanecen y que, sin darnos cuenta, pueden entrelazarse con nuestra propia energía, para bien o para mal. Hay objetos que absorben no solo la presencia de quien los usó, sino también su estado interior, su tristeza, su angustia, sus pensamientos repetitivos, su fe o su desesperanza. Imagina un anillo que acompañó a alguien durante años de enfermedad, soledad o conflicto. Ese anillo no solo es metal, es historia concentrada, es símbolo.
y al colocarlo en tu mano, podrías estar invitando sin saberlo a vibraciones que no te pertenecen. Kaize hablaba de resonancia energética como una ley sutil del alma. Lo semejante atrae a lo semejante, y cuando usamos objetos cargados sin conciencia, podemos sentirnos perturbados, confundidos, sin saber por qué. Muchas personas relatan que, tras comenzar a usar pertenencias heredadas, experimentaron insomnio, pesadillas, cambios inexplicables en el estado emocional, sensaciones de no sentirse ellos mismos. Algunas se ríen de eso, lo minimizan, lo atribuyen al estrés. Pero hay quienes se detienen y escuchan, y al guardar ese objeto, al limpiarlo, al devolverlo a un espacio sagrado, sienten alivio inmediato, como si algo se hubiera liberado. Esto no significa que no podamos conservar nada, ni que cada objeto de un ser querido esté contaminado. Significa que cada objeto es único y lleva consigo un tipo particular de energía, una energía que necesita ser reconocida y muchas veces transformada. Kaize sugería procesos simples, pero cargados de intención, para limpiar energéticamente las cosas que decidimos conservar. Uno de los más efectivos, la combinación de luz, intención y palabras suaves. Colocar el objeto bajo la luz del sol durante algunas horas. El sol en muchas tradiciones es símbolo de renovación, claridad, purificación. Mientras el objeto está allí, puedes hablarle en silencio, no como si fuera mágico, sino como quien acaricia con palabras: gracias por lo que fuiste. A partir de ahora, te libero de lo que no es mío. También se puede utilizar la luz de una vela blanca, pasar el objeto sobre la llama sin tocarla, mientras se pronuncian pensamientos de limpieza como: que esta energía se disuelva, que solo el amor permanezca. Algunas personas prefieren el uso de agua con sal, sahumerios de lavanda, palo santo o copal. Cada uno elige lo que le resuene. Lo esencial no es el ritual en sí, sino la intención detrás del acto. Hay objetos, sin embargo, que incluso después de ser limpiados, siguen generando una sensación de incomodidad. No es miedo, es un saber interior. Una voz que dice: esto no debe quedarse aquí. Quizás te pasó. Una fotografía que siempre cae, un espejo que parece alterar el ambiente, un mueble que nadie quiere usar. No necesitas justificarlo con lógica. Tu alma lo siente, y eso es suficiente. Kaize afirmaba que escuchar esa intuición es parte del crecimiento espiritual, no para vivir con temor, sino con presencia, con atención amorosa. No todo lo que se hereda debe ser conservado, y no todo lo que se conserva debe usarse. Algunas cosas fueron importantes para alguien, pero no están destinadas a continuar su camino contigo. En esos casos, puede hacerse un gesto sencillo: agradecer, bendecir y dejar ir, ya sea donándolo, enterrándolo o entregándolo simbólicamente al universo. Lo importante es que no sea un acto de rechazo, sino de madurez del alma. También hay otra posibilidad: transformar el objeto, convertirlo en otra cosa, cambiar su lugar, su forma, su uso. Un vestido puede transformarse en una manta, un anillo puede ser dejado como ofrenda en un jardín, una silla puede ser pintada, resignificada, convertida en altar. Al hacer eso no negamos la historia, la integramos desde otro lugar, le damos una nueva vibración, una nueva vida, porque lo que perturba no es el objeto en sí, es la energía no resuelta que contiene. Y tú tienes el poder y el derecho de elegir qué energías permites en tu campo vital. A veces las almas que partieron también agradecen ese gesto, porque lo que no pudieron soltar en vida puede encontrar liberación a través de ti. No eres solo quien guarda, eres también quien transforma, quien honra, quien limpia el puente entre lo que fue y lo que sigue siendo, en otra forma. En el próximo capítulo hablaremos de algo que va más allá del objeto físico, la herencia emocional. Porque, ¿qué nos transmiten realmente estas pertenencias? ¿Qué nos dejan del alma que partió? Y sobre todo, ¿cómo podemos recibirlas sin perder nuestra propia luz? No todo lo que se hereda cabe en una caja, y no todo lo que pesa, pesa por fuera. A veces, lo que llevamos del que partió no es una joya ni una prenda,
sino una carga invisible, un susurro que vive dentro, una emoción sin nombre que se despierta cada vez que miramos ese objeto. Porque más allá de lo físico, las pertenencias de un ser querido fallecido nos transmiten historias emocionales, narrativas que no siempre fueron dichas, pero que quedaron suspendidas en los objetos como si esperaran ser leídas, con el corazón. Edgar Cayce decía que el alma imprime su intención y su historia en todo lo que toca con significado, y eso quiere decir que un objeto puede ser un puente o una prisión, puede recordarnos el amor más puro, o despertar heridas que no sabíamos que aún dolían. Un reloj puede marcar el tiempo que nunca alcanzó. Un vestido puede contener el eco de una vida truncada. Un instrumento de trabajo puede guardar el peso de sacrificios silenciosos. Y a la vez, una carta olvidada puede abrir la puerta a una ternura que creímos perdida. Recibir una pertenencia no es un gesto trivial. Es aceptar una parte del alma del otro. Y esa parte puede ser luz o sombra. Muchos sienten eso sin saber cómo nombrarlo. Relatan que, al heredar algo, comenzaron a soñar con escenas del pasado o a sentir emociones que no les pertenecen, como si algo se hubiera activado dentro. Una tristeza que no es suya, una esperanza ajena, una sensación de estar cargando una historia que no terminaron de comprender. Y es que cada objeto guarda el clima emocional en el que fue vivido. No solo la historia externa, sino lo que no se dijo, lo que fue reprimido, lo que quedó pendiente. Por eso, Cayce sugería que antes de incorporar algo heredado a nuestra vida cotidiana, deberíamos preguntarnos, ¿qué me transmite esto? ¿Me conecta con el amor? ¿O con el peso? ¿Siento que me fortalece? ¿O que me confunde? No todo lo que viene de la sangre viene para quedarse, y no todo lo que se entrega como legado es necesariamente un don. A veces, el verdadero acto de amor es no tomar lo que no nos corresponde. Y eso no es rechazo, es discernimiento espiritual. Hay personas que sienten culpa por no querer guardar ciertas cosas. Un retrato, una cruz, una carta amarga, como si al no conservarlo, traicionaran la memoria del que partió. Pero Cayce enseñaba que honrar a alguien no es conservar su sombra, sino su luz. Y si un objeto no transmite amor, quizá no sea necesario conservarlo. El alma no necesita que guardemos todo para sentirnos fieles. A veces, lo más fiel que podemos hacer es soltar. Soltar lo que fue lucha, lo que fue dolor, lo que ya no resuena con quien somos ahora. Y hay algo más. Un objeto también puede convertirse en una extensión de una misión de vida no terminada. Muchos sienten que, al heredar el diario de alguien que buscaba respuestas, o el libro inacabado de un abuelo, están recibiendo una antorcha, no para imitar, sino para dar continuidad al alma que partió desde un nuevo nivel de conciencia. Una mujer relataba que, al encontrar las cartas que su madre nunca envió, comenzó a escribir las suyas propias. Otra persona, que había rechazado durante años las creencias espirituales de su abuela, un día se sintió llamado a meditar con su rosario, y desde entonces su vida cambió. Esos no son actos mecánicos, son encuentros, son pequeños despertares que ocurren cuando lo material y lo espiritual se tocan con verdad, pero también hay peligros. El peligro de apropiarse de una historia que no es nuestra, sin comprenderla. El riesgo de usar un objeto como símbolo de estatus o de apego o como sustituto de un duelo no elaborado. Recibir un objeto es una forma de relación, y como toda relación necesita conciencia. ¿Estoy aceptando esto porque me honra o porque no puedo soltar? ¿Lo conservo por amor o por miedo a olvidar? Cada objeto es una pregunta, y la respuesta no está fuera. Está en el cuerpo, en el alma, en esa sensación interna que nos dice si algo nos aligera o nos atrapa. Por eso, antes de guardar o soltar, es valioso mirar el objeto como si fuera un espejo. Preguntar en silencio, ¿qué parte de mí se activa al tocarte? ¿Me ayudas a avanzar o me retienes en un tiempo que ya no me pertenece? Porque el verdadero legado de quien partió no está en las cosas que dejó, está en el amor que compartimos, en la huella invisible que quedó en nuestra alma, en la semilla que dejó para que florezca en nuestro presente. Y si un objeto puede ayudarnos a recordar eso con gratitud, entonces
vale conservarlo, pero si solo nos devuelve al dolor, a la ausencia, al pasado que nos lastima, quizás sea tiempo de soltarlo con amor, con una oración, con una lágrima, con la certeza de que el alma verdadera nunca se pierde. En el próximo capítulo nos acercaremos a una de las decisiones más íntimas del proceso de duelo: guardar o soltar. Y más aún, ¿cómo saber si lo que sentimos al tocar un objeto es una señal del alma o una proyección del miedo? Hay momentos en la vida en que una decisión pequeña parece cargar con un peso desmedido. Una cajita, una carta, un pañuelo arrugado, y de pronto estás de pie frente a un umbral. ¿Qué hacer con esto? ¿Guardarlo como quien conserva una llama o soltarlo como quien libera un suspiro que ya cumplió su ciclo? No hay una regla escrita, no hay manual. Ni siquiera Edgar Cayce, que supo ver más allá del velo, ofrecía fórmulas universales, porque cada alma, como cada objeto, tiene su historia y su momento. La decisión de guardar o soltar una pertenencia de alguien fallecido no debe hacerse desde la mente apresurada, ni desde la culpa, ni desde la obligación. Debe surgir de un lugar más hondo, de esa región íntima, donde el alma susurra lo que el ruido del mundo no alcanza a escuchar. Pero, ¿cómo se escucha al alma? ¿Cómo distinguir entre un apego emocional y una señal auténtica del espíritu? Cayce enseñaba que el alma se expresa a través del cuerpo, de las emociones sutiles, de los sueños. No grita, no impone, acompaña y espera a que tengamos el valor de detenernos y sentir. Por eso, antes de decidir qué hacer con una pertenencia, tal vez la mejor pregunta no sea ¿la necesito?, sino ¿qué siento cuando la toco? ¿Me llena de paz o de confusión? ¿Siento que me conecta o que me detiene? Algunas personas, al abrazar una prenda, sienten un calor en el pecho, otras una opresión inexplicable. Algunos lloran sin saber por qué, otros sonríen como si alguien los acariciara desde el otro lado. Eso no es coincidencia, es vibración. Y es ahí donde la respuesta empieza a revelarse. Hay objetos que nos devuelven a un recuerdo que cura, y hay otros que nos anclan en una herida que aún sangra. Ambos son válidos, ambos traen un mensaje. Guardar no siempre significa aferrarse, a veces es preservar con gratitud. Y soltar no siempre es olvido, a veces es una forma de amar desde la libertad. Lo importante es actuar desde el alma, no desde el vacío, no por presión familiar ni por protocolos sociales, sino por una escucha honesta. Cayce afirmaba que en ciertos casos, el alma del fallecido puede incluso comunicarse para ayudar a discernir, no siempre con palabras, a veces con un sueño, con una frase que aparece en la mente sin aviso, con una sensación de «esto está bien» que nace en el corazón. Una mujer relató que tras semanas de dudar si debía donar los libros de su padre, soñó que él le decía, sentado en su silla de siempre, «Es tiempo, deja que mis palabras sigan viajando». Al despertar, supo que podía soltarlo sin traicionarlo. Otro hombre guardaba el delantal de su esposa fallecida. Lo había lavado, doblado, acariciado con ternura cada día. Pero algo en él sentía que esa prenda no debía guardarse más. Una mañana, sin pensarlo, lo llevó al jardín, lo colgó bajo el sol y después de unos minutos supo que podía enterrarlo bajo el limonero que ella amaba. Dijo una oración y por primera vez sintió que ella sonreía en el viento. Estas no son fantasías, son gestos del alma, son rituales espontáneos que nacen cuando estamos dispuestos a confiar en la intuición, a salir del juicio mental, a habitar el misterio. Y si no sientes aún la claridad, también está bien. El alma tiene su ritmo. No todos los objetos se sueltan de inmediato. No todo lo que quedó tiene que resolverse hoy. Tal vez haya cosas que necesiten ser guardadas por un tiempo, no para siempre, pero sí hasta que puedas mirarlas sin que te rompan por dentro. Hasta que sean un puente, no una herida. Y hay objetos que simplemente ya cumplieron su ciclo contigo. No te dan miedo, no te entristecen, pero sabes, sin saber por qué, que ya no son parte de tu camino. En ese caso, puedes soltar con un gesto de belleza. Envuelve el objeto con cuidado.
Dile gracias en silencio. Entrégalo al mundo como quien suelta una hoja al río, sin drama, sin prisa, con amor, porque soltar no es perder, es confiar, y guardar no es retener, es honrar. Ambas decisiones pueden ser sagradas, si vienen desde la verdad interior. Kayse también sugería que, en momentos de duda, hagamos algo muy simple: respirar, cerrar los ojos y decir en el alma: muéstrame si esto debe quedarse conmigo o si ya es tiempo de dejarlo ir. Y luego escuchar, no con los oídos, sino con esa parte de ti que recuerda, incluso cuando olvidas, esa parte que siente, incluso cuando no entiende. Porque al final, más allá de los objetos, lo que queda es el amor. Y el amor nunca se pierde. En el próximo capítulo daremos espacio a relatos reales, testimonios de personas que sintieron que los objetos hablan, presencias que se revelan, aromas que aparecen, señales que invitan a comprender que lo invisible está más cerca de lo que creemos. Historias que nos recuerdan que, tal vez, los muertos no se han ido del todo. No todos los mensajes llegan con palabras. Algunas veces, los mensajes del alma llegan como un escalofrío leve al tocar un libro, o como un aroma inesperado que inunda la habitación sin causa aparente, o como un sueño en el que una voz conocida, que ya no debería estar, pronuncia una frase que cambia algo en lo más profundo de tu ser. Muchas personas viven estas experiencias, y muchas las callan, por miedo a no ser comprendidas, por temor a parecer vulnerables, por creer que ya debería haber superado esto. Pero no se trata de superar, se trata de escuchar, porque cuando un objeto parece hablar, lo que ocurre no es fantasía, es resonancia. Edgar Cayce creía que el alma no muere, solo cambia de plano, y en ese tránsito sigue buscando formas de comunicar, de cerrar ciclos, de enviar señales a quienes aún caminan aquí. Y una de las formas más sutiles y también más poderosas que el alma utiliza es a través de los objetos que alguna vez fueron parte de su vida. Un simple marco de fotos puede emitir una sensación cálida al pasar cerca. Una mecedora puede producir un crujido suave en la noche, como si alguien la usara, aunque no haya nadie. Una caja cerrada durante años puede provocar sueños repetitivos hasta que alguien la abre y encuentra dentro una carta que necesitaba ser leída. ¿Y si esas señales no fueran casualidad? ¿Y si fueran una forma de continuar el diálogo con lo eterno? Muchos relatos lo confirman. Una mujer contó que, meses después de la partida de su madre, comenzó a oler su perfume cada vez que abría un cajón específico. No era un perfume que usara ella, ni que estuviera allí guardado. Era un aroma sutil, como una caricia en el aire, y solo ocurría cuando ella dudaba de alguna decisión importante. Para ella, era su madre diciéndole: «Estoy aquí». Un hombre narró que, al heredar el violín de su abuelo, comenzó a tener sueños donde lo veía tocando melodías que nunca antes había oído. Esos sueños lo inspiraron a volver a la música, una vocación que había abandonado hacía décadas. No sentía tristeza al tocar el instrumento, sino una emoción extraña, como si dos generaciones se fundieran en un mismo sonido. Y hay quienes relatan algo aún más inquietante: objetos que parecen pedir algo, que no permiten ser movidos, que generan inquietud si no se les presta atención. Una joven recibió el anillo de compromiso de su abuela. Cada vez que intentaba usarlo, se le caía. Una noche soñó que su abuela le decía: «Ese anillo no es para ti, es para cerrar una historia, no para empezar otra». Desde entonces, decidió guardarlo en un altar con flores, como símbolo de un amor que ya encontró su destino. Estos testimonios no son prueba científica, pero tampoco son invención. Son verdades del alma. Son relatos que, como decía Cayce, deben ser escuchados con el corazón, no con la lógica fría, porque la realidad del espíritu no siempre obedece a las leyes del tiempo y del espacio. A veces, lo invisible se manifiesta en lo cotidiano, en lo que parece simple, en lo que de pronto se vuelve sagrado, y entonces el objeto deja de ser objeto, se transforma en puente, entre mundos, entre tiempos, entre almas. Cayce sugería que,
Si un objeto parece manifestar una presencia, no hay que temer, sino agradecer y dialogar. Sí, dialogar mentalmente, desde el corazón. Preguntarse, ¿qué necesitas que comprenda? ¿Hay algo que aún debo ver, perdonar, entregar y esperar? A veces la respuesta llega en forma de sueño, o de paz repentina, o de una frase que alguien cercano pronuncia sin saber que era justo lo que necesitabas oír. Cuando los objetos hablan, lo hacen desde lo sutil, desde ese plano intermedio donde el alma se comunica no con palabras, sino con símbolos, atmósferas, sensaciones. Por eso, si algo en tu casa te provoca un llamado interior, una inquietud, una dulzura, un estremecimiento, no lo ignores. Detente, obsérvalo, escucha. ¿Te pide que lo muevas? ¿Que lo entregues? ¿Que lo restaures? ¿Que lo mires con otros ojos? No todo lo que quedó está destinado a ser eterno, pero todo lo que quedó puede ser vehículo de una enseñanza. Una lámpara vieja puede recordarte la luz que necesitas encender en tu propia vida. Una caja de cartas puede invitarte a expresar lo que aún callas. Un objeto olvidado puede contener el cierre de un ciclo que todavía duele. Kaiser solía repetir que la vida después de la muerte no es un final, sino una transición. Y en esa transición, el alma sigue buscando formas de guiarnos, de decirnos que el amor permanece, que la conexión sigue, que no estamos tan solos como creemos. Así que si hoy algo en tu casa parece hablar, no huyas, no lo llames coincidencia. Llama a tu alma. Siéntate, escucha, agradece y pregunta, ¿qué necesitas que vea? Porque a veces, la respuesta más profunda no llega desde el cielo, llega desde un cajón, desde una fotografía, desde una silla vacía, que de pronto se siente llena. Y si todo eso es posible, quizás es porque el alma nunca se va del todo, solo cambia la forma en que nos toca. En el próximo y último capítulo, haremos una pausa para honrar esta verdad. No son solo cosas, son puentes con lo eterno. Una invitación final para que cada gesto que hagas con lo que quedó sea también un acto de alma. Hay gestos pequeños que, sin saberlo, tocan el alma de quien partió, y también la nuestra. Porque cuando tomas en tus manos una bufanda antigua, una taza agrietada o una carta doblada por el tiempo, no solo estás tocando un objeto, estás tocando un vínculo, estás rozando una presencia, estás entrando en un espacio donde lo visible y lo invisible aún dialogan. A lo largo de este viaje hemos hablado de pertenencias, pero nunca fue solo sobre cosas, fue sobre amor, sobre memoria, sobre energía que sigue vibrando más allá del cuerpo. Edgar Cayce lo supo expresar como pocos: el alma permanece, y con ella su influencia. Y esa influencia a veces se deposita en los lugares que compartimos, en los objetos que nos rodean, en los silencios que se sienten llenos. Muchos de nosotros, tal vez tú también, guardamos cosas que no sabemos cómo nombrar. Y a veces, sin darnos cuenta, también guardamos culpas, dudas, nostalgias, como si el alma de quien partió nos pidiera una y otra vez que terminemos lo que quedó sin terminar, que soltemos lo que ya no necesitamos, o que abracemos lo que aún no nos atrevimos a mirar. Y entonces llega ese momento, íntimo, callado, donde uno se sienta frente a lo que quedó y comprende que cada objeto tiene un pulso, que no estamos solos al decidir qué hacer con ellos, que el alma que amamos, de algún modo, nos acompaña también en ese gesto. Quizás hoy, después de todo lo compartido, puedas mirar esos objetos con otros ojos, no como cargas, no como reliquias, sino como puentes, puentes hacia el amor que los habitó, puentes hacia las lecciones que aún viven en ti, puentes hacia un reencuentro sutil entre lo que fuiste, lo que viviste con esa persona y lo que estás llamado a hacer ahora. Y si aún no sabes qué hacer con algunas pertenencias, no te apures, no te castigues, no midas tu duelo con relojes. El alma no tiene prisa. Quizás solo necesites mirar esa prenda un día más, o decirle algo en silencio, o dejarla en un lugar donde puedas seguir siendo testigo, sin pesar. Y cuando llegue el momento de soltar, si llega, sabrás cómo: con gratitud, con ligereza, con la certeza de que no sueltas a quien amaste,
Solo transformas la forma en que lo llevas dentro. Y si decides conservar algo, que sea por amor, no por miedo, no por culpa, sino porque eso te conecta, porque te recuerda lo mejor de esa alma, porque al tocarlo sientes que algo en ti se ordena. Todo gesto es sagrado cuando se hace con conciencia. Cada vez que doblas una prenda con ternura, cada vez que limpias una joya mientras piensas en quién la usó, cada vez que hablas en voz baja frente a una foto, estás haciendo algo más grande de lo que parece. Estás cuidando el alma, estás cuidando tu historia, estás dándole forma humana a lo eterno. Y así, poco a poco, los objetos se transforman. Ya no son solo cosas, son signos, son ecos, son recordatorios de que el amor, cuando es verdadero, no desaparece, solo cambia de cuerpo. A veces se vuelve aroma, a veces se vuelve canción, a veces se vuelve una simple taza que un día, entre lágrimas, te ayuda a recordar que nunca estuviste solo, porque no lo estás. Muchas personas sienten lo mismo, llevan el mismo nudo en el pecho, la misma confusión al abrir un armario, la misma nostalgia al acariciar un objeto sin saber por qué. Y hoy, este espacio es también para ti, para que sepas que tu sensibilidad no es debilidad, es don, es puente, es hogar. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por honrar con tu presencia lo que muchos no se atreven a mirar. Gracias por tratar con amor lo que quedó, porque cada gesto tuyo también es un acto de alma. Y ahora una pregunta final. ¿Has sentido alguna vez que un objeto te hablaba? ¿Te has reencontrado con alguien que partió a través de lo que dejó? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez tu historia sea el susurro que otro alma necesita para encontrar consuelo. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete para seguir explorando juntos los misterios del alma, la vida después de la vida, y ese lenguaje invisible que solo se entiende con el corazón. Hasta pronto. Nos reencontramos donde siempre, en ese lugar donde lo invisible se vuelve íntimo.